Catarsis 321, episodio número 4. Hoy vamos a hablar de los procesos migratorios. Y aquí tenemos la que va a mostrarnos y guiarnos por todo este tema, va a ser Francia, porque bueno, le ha tocado vivir dos procesos, cambios de país para ver, en menos de un año creo, Francia. Un año ¿Sí? exactamente. Ujú. Un año. Bueno, para los que no nos conocen, esto es Desprogramadas y esto es un espacio para hablar de la maternidad y todo lo que tenga que ver con maternar y todo lo que tenga que ver con la maternidad. Entonces, bueno, me presento, Endrina por acá Francia, y, por acá. Caro por acá. y bueno, vamos a darle. ¿Qué se siente migrar con un bebé, con una Pero, niña? pero espera, porque yo quiero anotar aquí que las tres vivimos en países diferentes a nuestro país natal, ¿no? O sea, Es las tres cierto. migramos, las Ujú, tres salimos de nuestro país, de nuestro nido, ujú. y cada una obviamente está viviendo su proceso de maneras diferentes, pero hoy obviamente lo queremos enfocar hacia cómo está haciendo esto con la maternidad también, ¿no? Que yo no lo estoy experimentando en carne propia, pero yo creo que yo tengo mis propios insights, sobre todo pues maternándome a mí también y cómo ha sido todo ese proceso. Entonces, pero Francia es la que en este momento lo está viviendo más, como más Total. reciente, ¿no? Y por eso empezamos por ahí. Buenísimo. Sí. Incluso, bueno, tengo una amiga que me dice que también salió de Venezuela, emigró y siempre me ha dicho como, ay, qué difícil debe ser tu proceso, porque para mí fue difícil, pero yo me vine sin hijos. Yo tuve a mi hija aquí en este país, pero tú lo estás haciendo con hijos. Y sí, evidentemente, bueno, yo les voy a confesar que yo nunca pensé en el tema de migración. Yo me quedo en Venezuela y yo me quedo en Venezuela y no voy a salir nunca de Venezuela, esto nunca va a pasar hasta que me tocó. Y me tocó ya siendo mamá, ¿no? Ya era mamá de una niña de 5 años. Y en ese proceso, en el primer proceso de migración, que fue en el 2024, lo que más me dolió fue el despegar a mi hija de su núcleo de familia y de amigos, obviamente porque ya tenía sus amiguitos en la escuela y todo lo demás, pero sobre todo con las abuelas. Ese fue un quiebre, que fue un quiebre para ella, ¿no? Y para mí también. Incluso en este primer proceso nos vamos a México y cuando llegamos a México, pues muchas veces me dijo que se quería devolver, que quería estar con sus abuelas, que las extrañaba mucho y lloraba. Y por supuesto yo lloraba también con ella, ¿no? Y muchas veces me pregunté en ese proceso de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Será que esta es la mejor decisión? Pensé incluso en devolverme. Muchas veces me vi en un avión de vuelta, muchísimas veces. Y era sobre todo por ese tema. Aparte que a mí también, sí, quizás es por esto que les estoy contando de que nunca me vi saliendo del país. Para mí fue un duelo migratorio, o sea, un duelo total. O sea, yo decía, Dios mío, es que yo soy otra persona, yo no tengo a nadie aquí y la tristeza me invadía. Yo decía, Dios, ¿qué es esto que estoy viviendo? Wow. ¿Será que esto se siente así? Porque yo veo a la gente tan feliz cuando se va a otro país y yo no estoy siendo feliz en ese momento, ¿no? Y sí, atravesé como un proceso, pero de mucho dolor. Así estuve como 6 meses, estuve bastante tiempo así. Ya después como que, bueno, empecé como a adaptarme, e incluso yo también siento que tenía mucha resistencia. Yo no me quería adaptar, ¿no? O sea, era una cosa de que las comidas me parecía, y México tiene una comida divina, y en ese momento yo no experimentaba qué era la comida. Yo decía como que no, o sea, yo nada más quiero comer comida venezolana y quiero ir a sitios venezolanos y buscaba a Venezuela en México. Y evidentemente no lo encontraba porque pues muchos sitios de comida venezolana o cosas venezolanas no era Venezuela. Yo estaba buscando a Venezuela en México. Y yo tenía mucha resistencia. Cuando yo empecé a comer tacos, a comer pozole, a salir un poco, a conocer la ciudad, eso como que, bueno, fue como un ingrediente secreto, se podría decir así, que me empezó a ayudar a adaptarme más. Evidentemente, al yo adaptarme, mi hija también empezó a adaptarse, porque es un reflejo, ¿no? De mí. Luego de eso, tomamos la decisión de venirnos ahora a España. Ahorita estoy en España y apenas tengo 15 días aquí.
Y entonces aquí me vuelve a tocar el que ya ella tenía sus amiguitos en México y lloraba y entonces ella ama los tacos y le gustan mucho los tacos y entonces ahora cuando me voy a comer un taco y pasar de nuevo por todo ese proceso emocional. Incluso a mí, ya después de tanto tiempo que me costó adaptarme, pues ya estaba tan adaptada a México que también sentí una nostalgia que cuando me monté en el avión, que hice así, miré por la ventanilla y vi toda Ciudad de México y dije, wow, me estoy yendo de aquí. O sea, fue una sensación, no sé si fea, no sé si bonita, fue una sensación. Lo que yo sentí cuando ese avión despegó, yo ni siquiera quise mirar por la ventana. Yo dije, ok, ya, me fui y por supuesto volvería a ir de visita las veces que se pueda, ¿no? Porque dentro de todo fue una experiencia muy bonita. Siento que como dice el refrán, un año viviendo fuera de tu país son 4 años en tu país. Lo que viví ese año en México jamás lo hubiese vivido en Venezuela. Fueron experiencias totalmente diferentes a lo que yo me imaginaba, donde se despertaron muchas cosas hermosas en mí. Por supuesto, también hubo quiebres emocionales como esto que les estoy diciendo. Pero como mamá me sentí muy sola, sin red de apoyo, sin nadie que me dijera, mira, yo te la miro 5 minutos y anda, camina, haz algo sola. Y esos momentos eran muy frustrantes. Llegaban momentos en que yo decía, no puedo más, o sea, no puedo. Y era por eso que yo decía, me quiero devolver a Venezuela, porque es que yo tenía, no vamos a decir libertad, pero sí tenía como esa ayuda, ese apoyo de mi mamá, mi suegra, que era, yo podía hacer, bueno, más o menos, ¿no? Porque nunca voy a hacer la vida que tenía antes, pero sí podía hacer muchas cosas que en México dejé de hacer. Y eso para mí fue doloroso, de verdad que sí. Claro, y yo creo que esa es una de las cosas que se pierden tan pronto tú sales del país, y es esa red, esa familiaridad, no solo con la cultura, sino con las personas. Y es que somos seres sociales, entonces sí tener como esa red, yo creo que es una de las primeras cosas que se pierde y que uno tiene que reencontrar o reconstruir, porque no, pues no conoce, a veces uno conoce a alguien, por ejemplo, tú llegaste a España a donde alguien que conocías, pero a veces las personas, yo por ejemplo salí de Colombia y no conocía a nadie aquí, ¿sí? Cuando salí de allá, entonces claro, es algo que uno tiene que reconstruir y me imagino que para tu hija eso también es todo un reto. Sí, y mucha gente como que me decía como, no, tranquilo, eso se le va a olvidar, tal, y yo como que no es que se le olvide, es que lo estamos viviendo y tengo que permitir también sentir yo y que lo sienta ella. No sé Claro. si se me va a olvidar o no, no sé si el día de mañana se va a acordar, quizás sí, yo siento que sí, porque como hablábamos en videos pasados, para ella los vínculos son muy importantes y quizás sí se acuerde de toda esa situación. Si se acuerda o no, pues eso es lo de menos, pero era el proceso que yo estaba viviendo con ella, que me veía perdida y por supuesto era como que no puedo, o sea, no me puedo perder y al mismo tiempo decir, ok, no quiero saber nada de ti, porque soy su mamá. Entonces como que esa contención me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aparte de eso de que se le va a olvidar, en realidad ya nos hemos dado cuenta que hay cosas que no, o sea, quedan en el cuerpo y si es algo que le duele a ella, va a ser algo que le queda a ella. Esas ideas de que los niños no se acuerdan, ya en este momento nos damos cuenta que nosotras, cuando éramos niñas, sí, puede que no nos acordemos exactamente de lo que pasó, pero el cuerpo nos habla y nos dice qué es lo que nos duele, qué es lo que nos hizo falta. Entonces, claro, muy lindo también que tú le estés haciendo como ese reconocimiento a ella y la estés acompañando, o sea, como que lo estés haciendo con ella y no simplemente como lo hacían antes los papás, que no, mejor que ella ni sepa nada, ¿no? Como poner el mugre debajo del tapete, ¿no? Como, ay, no, eso allá nadie mira ni habla de esas cosas, no, nosotros lo estamos haciendo diferente y queremos que ella experimente esto de una nueva manera, ¿no? Y tú la estás acompañando y también la estás mostrando vulnerable, ¿no? En ese tránsito, en esos cambios que ustedes han estado experimentando el último año, porque es desde que salieron de Venezuela. Y también yo creo Total, que, total. bueno, me leíste la mente, Caro, con todo lo que yo decía, sí, que no sé,
o sea, este tema, ¿no? De que que eso se le olvida, que es muy común, pero la verdad es que es muy importante, el cuerpo no se le olvida, al cuerpo, es verdad eso, al cuerpo no se le olvida y eh, es tan importante el explicarle, ¿no? O sea, es como que así ella, porque esto me vino ahorita este pedacito de ese libro que leí, que escuché, el que lo pusimos creo que en el video anterior, donde ella decía, es que cuando hay vacíos, como dice Caro, lo ponemos debajo de la mesa, lo ponemos debajo de la alfombra, perdón, el niño tiene esa cosa en la cabeza de que, Dios mío, algo está pasando, ellos no son tontos, algo está pasando y es culpa mía, lo primero que dice el niño es culpa mía, entonces es como que ese tema de explicarle, estamos pasando por esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, lo normal, no hay que darle tanto, o sea, lo básico, lo más, sí, lo básico, nos estamos mudando por una mejor oportunidad o qué sé yo, vamos a pasar por una transición, es fuerte, qué sé yo, pero estamos todos juntos en familia y es otra perspectiva. Y yo siento que a la final es más bien enriquecedor para ella, para el futuro, porque ella va a saber qué hacer, cómo navegar esas emociones cuando algo cambia, porque cambiarse, empezando de que cambiarse de tu casa a otro lugar, a otro país, estamos hablando de tus bases, o sea, literal, sacudimos todas tus bases y tenemos que transportarlas hasta otro, o sea, it's a big deal, no es una mariquera, o sea, es algo bien, 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 bien heavy, que si es heavy para uno, que es un adulto, imagínense para un niño. Entonces, yo creo que eso, al tú explicarles, nos vamos a ir a tal lado, no sé si lo has hecho, no sé cómo te ha ido en ese momento, o sea, yo creo que sí, porque tú eres muy de explicar, explicándole esto es lo que está sucediendo, va a haber un sub y bajas de emociones, está bien, o sea, ya como que está bien sentirse triste, ya cambia, ya es otra manera también de migrar, no es a los trancazos, Sí, pienso Claro. yo. incluso ahorita que estás diciendo eso, hace una semana hay un primo de mi esposo que está aquí y él se vino solo, dejó a su familia en Venezuela y me estaba comentando, tiene un niño de 7 años, ya va a cumplir 8, y me dice que el niño está presentando tartamudez. Y bueno, yo lo indagué un poco y empecé a hablar con él y no sé por qué le hice esa pregunta. Le dije, porque lo que tiene son como 8 meses aquí. Le dije, ¿tú le explicaste a él cuando tú te viniste a qué viniste? No. No, Y yo, ¿qué pasa claro. si hablas con él? Porque obviamente el psicólogo se lo dijo, ¿no? Cuando él lo llevó la mamá allá, le dijo, pero es que, o sea, el papá no está, ¿por qué no está? ¿Qué pasó? O sea, cuando le echa el cuentico, la historia de qué es lo que está sucediendo, es cuando el psicólogo también dice como que, ok, aquí falta una parte, o sea, la explicación es sumamente importante y él lo tuvo que hacer por teléfono, porque evidentemente está aquí, y le tuvo que explicar, pero fíjate hasta dónde podemos llegar cuando no le hablamos a los niños con claridad que empiezan a presentar este tipo de síntomas. Y le dijo que eso tenía que ver mucho con este proceso que él estaba atravesando. Entonces él se sentía culpable porque él dijo como que, o sea, me vine y si hubiese sabido de esto yo no me vengo. Y yo no, es que ese no es el punto no es que tú te fuiste, el punto fue cómo se manejó tu ida, cómo se manejó tu viaje. Pero te voy a decir algo y para los que están escuchando y para que se lo digas a él también. Hay algo que yo aprendí de ese libro que me encanta y lo sigo y es algo que me da hasta paz. Siempre podemos reparar, siempre. 10 años después, 20 años después, siempre, siempre. Y te digo, yo recuerdo, eso me paran los pelos, mi papá, yo tuve una conversación con él hace como 2 años, estaba yo embarazada y yo le dije, yo siento esto, o sea, todo lo que había sentido, ¿no? Que habían sido muchas cosas que se ponían debajo de la alfombra, y yo quedaba como hasta ya más grande y yo, ok, esto y esto. Y él me dijo, lo siento, no sabía cómo hacerlo, Andrina, lo siento, lo siento. Cuando él me dijo lo siento, fue como que a mí se me quitó un peso de encima. Claro, porque es reparar, eso es reparar. Entonces ya él, hablar con su hijo y decirle, hijo, discúlpame, sabes que yo no sabía cómo hacerlo. Me fui por una mejor oportunidad, la situación que haya sido. Y esto no es tu culpa, muy importante, esto no es tu culpa, es nuestro problema. Eh,
ya eso es reparar. Entonces eso se lo digo como, hasta yo a veces digo, coño, hice esto, o sea, que, yo digo que ser mamá o papá en esta época es como ir siempre para atrás, ¿no? Hice esto bien, le grité, no le grité, lo pude haber hecho mejor, no lo pude haber hecho mejor, ta, ta, ta. Entonces eso, en vez de que quede en nuestra cabeza, yo sí trato de buscar esos espacios, sobre todo cuando siento yo que son cosas muy fuertes, entre comillas, porque, ajá, si voy para atrás y le digo, mira, Mauricio, pasó esto, esto y esto y esto, yo creo que lo hice mal, pero no supe hacerlo, o vainas así, o sea, ir para atrás y siempre como reparar, esa es la palabra, reparar siento yo que es como una curita para uno como mamá y papá, como que, y te da ese colchón, esa amortiguación de ay, bueno, esta herramienta la puedo usar cuando me equivoque, porque soy humana y me voy a equivocar muchas veces. Y está bien equivocarse. Y mi hijo no me va a odiar por eso. Y es que mira que crecimos sintiendo que los papás eran perfectos y ellos se mostraban como soy la que más sabe o soy el que más sabe, yo sé que es lo mejor para ti. Sí, como esa superioridad del adulto, crecimos mucho con eso, pero resulta que no. O sea, entre más vulnerable, hemos demostrado que entre más vulnerable te presentes tú ante tu hijo, más real, más humana, va a haber una conexión mucho más fuerte con él o con ella, porque somos eso, somos humanos. Y nuestra naturaleza es siempre estar buscando conexión. Y la conexión la encontramos en lo más real, en lo que se sienta más genuino. Entonces, dejar la superioridad del adulto es todo un tema para nuestra generación, porque crecimos con padres que se mostraban superiores a nosotros. Pero, y eso lo hablamos en otro video, cuando Francia dijo, no, yo lloré enfrente de mi hija. ¿Qué mamá se permitía hacer eso? O habían algunas mamás que se lo permitían, pero para manipular o para otras cosas, ¿no? Pero como también presentarte real es todo un tema que yo siento que estamos trabajando en nuestra generación millennial, de decir, sí, soy vulnerable, me equivoco, por ejemplo, pedir perdón. Perdóname, me equivoqué, no sabía cómo hacerlo. Ujú. Eso Es es, muy, eso es quitarte ese ego de soy tu mamá y yo sé que es lo mejor para ti. Y nunca me equivoco. claro, No. yo siento que me encanta eso y siento que estamos allí, ¿no? Pero también es como una línea, es como, porque ahorita te escuchaba hablar y decía, me venía así como las constelaciones familiares, ¿no? Que es muy importante los lugares. Entonces es como que yo creo que se pueden hacer ambas, ¿no? Hay varios lugares, no llegar hasta la superioridad, pero sí siento que el papel de la madre, el rol de mamá y papá son muy importantes. Y debajo están los hijos, es muy importante. Debajo o al lado, ya ni me acuerdo, pero bueno, están ahí los hijos. Es que yo creo Y que tú en la maternidad guías. Tú no eres ni el dueño de la total, vida, o sea, tú no eres como, o bueno, yo lo veo así desde mi infancia, como yo soy tu mamá y yo te llevo y yo te enseño qué es lo mejor. No, en te realidad la guía. maternidad es eso, es guiar, es acompañar. Yo no vine a enseñarte, yo vine a aprender contigo. Y ver la maternidad desde ese lugar es quitarte ese ego gigante de que soy superior a ti. Claro, entiendo lo de la posición de que obviamente la mamá y el papá, los adultos, eso me llegó hace poco. Estamos enseñando o digamos que maternamos desde la experiencia, ¿sí? Desde nuestra propia experiencia, pero estamos volviendo a lo básico cuando maternamos. Estamos volviendo a cuando fuimos niños, o sea, por eso se trabaja tanto la niña interior y todo esto, porque estamos volviendo a lo básico, pero ya con alguna experiencia. Y entonces al tener esa experiencia, claro, tenemos sabiduría y podemos acompañar mejor, pero nunca se trata de, por ejemplo, Francia le podría decir a su hija, ay, ya deja la pendejada con esa lloradera por tus No, amiguitos. ya. Eso se te va a olvidar, eso acabas a conseguir más amigos. Eso también le podría decir ella, ¿no? Pero es como ponerse en su papel, bajarse a su nivel, porque eso es del adulto. El adulto es el que lo hace. Se baja a su nivel y le dice, entiendo que te está doliendo. Claro, ahí hay conexión. Y eso es lo que los niños están buscando 100% del tiempo.
es esa conexión, como las neuronitas que siempre se van buscando y ¡pum! Conectan, y la otra ¡pum! Conecta, es lo mismo, o sea, a nivel interior somos lo mismo que a nivel exterior, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y de verdad, o sea, como que los niños siempre están buscando esa conexión todo el tiempo, entonces por eso nosotros necesitamos bajarle al ego y bajarnos al nivel de ellos y reconocernos como guías y acompañantes de su vida y no como los dueños de ellos, ¿cierto? Yo siento que esto también es mucho como del sentir, en ese sentido yo siento que ahí uno le tiene que bajar mucho al, como a la superioridad, a eso me refería también, como en esto de manejar las emociones y el mundo como de lo que ellos sienten, porque ahí es donde nos ponemos como pares, siento yo, ¿no? Sobre todo, obviamente hay los niños pequeños necesitan muchísimo de esta sabiduría adulta, pero en el sentir como que yo siento que ahí es donde más empáticos podemos ser y más al nivel de ellos nos tenemos que poner. Sí, Sí. al momento de sentir, sí, total. Decía que en la escuela nada más te enseñaban pues matemática, lenguaje, todo, y que la educación venía de la casa. Lo que a nosotras no nos enseñaron fue que en esa educación no era nada más los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, o sea, las normas para que un niño sea educado, porque no nos dieron educación emocional. Y es lo que ahora nosotras estamos haciendo con nuestros hijos. Más que un niño diga buenos días, buenas tardes, es ser empático con el niño, entender lo que está sintiendo, ponerse en el lugar de ese niño. No sé en qué momento de la historia todo cambió y todo fue como que lo que siente el niño no importa. O sea, no puede sentir, no puede llorar, no se puede enojar, no puede hacer nada. Pues Bueno, pero imagínate que en algún es que momento, también en aquella época eso era, o sea, no había momento, era correazo, o sea, sí, o sea, nosotros estamos en otra época, en algún momento criando. los niños no tenían ni voz, o sea, los niños eran cosas, los utilizaban para el trabajo. O sea, en algún momento así vimos la infancia. De allá Sí. venimos. Claro. Hemos avanzado muchísimo, Ujú. muchísimo. Y ahorita que cuando te escuchaba hablar, Francia, sobre que y yo lo escucho mucho como en las personas mayores, 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 que es, ese niño no dice buenos días, eso que mencionaste, ese niño no hace, es que es mal educado, que o que no come bien, o que la. Y resulta que hay algo mucho más profundo, que son los valores, ¿no? Cada familia tiene valores, enseña valores y no son valores que te sientan en una mesa y te dicen, nosotros en esta casa valoramos la limpieza, por ejemplo. No, es el día a día, ¿no? Y, por ejemplo, hay valores, hay casas que valoran el chisme, y eso no se dice, pero o valoran el misterio, el fulanito hizo esto, valoran la división de la familia, valoran dos equipos, está mamá con acá y papá por acá, valoran, y es muy silencioso, no te explican, no te dicen, no es limpia ya, no es buenos días, no, es muy silencioso, y, y es tan silencioso que ni nos damos cuenta, o sea, yo me vine dando cuenta que cuando en un ejercicio me doy cuenta, es que uno de los valores de mi familia es el secreto, es el secreto, es el misterio, puede ser hasta el drama. Entonces hay valores que muy, muy silenciosamente los recibimos. Y ya ahorita que yo estoy con Mauricio es como, ok, ¿qué tipo de valores yo quiero darle a mi hijo? Me explico qué tipo de valores yo estoy enseñando que ni siquiera me estoy dando cuenta, que son silenciosos y ni siquiera me estoy dando cuenta. Entonces, bueno, los valores, hablando de la enseñanza, ¿no? De lo que les Sí, en pasamos a nuestros Francia hijos. le está mostrando el valor de la flexibilidad y del movimiento y del cambio a su hija. O Exacto, sea, en el fondo, ustedes están buscando sus oportunidades y esto, quieren experimentar nuevas realidades y entonces a ella le está quedando eso también total. como valor. Ujú, total, total. Y me imagino yo que en todo este proceso de migrar, ¿verdad? Tú también te has puesto Francia como, wow, mi familia está más unida, o porque tu casa es tu familia, entonces estás mudándote con tu familia,
la solidez que tú sientes que estás creando o la división también, porque también pasa que cuando las familias se van de su país, pues muchas se separan, relaciones se separan, como hay muchas que se unen. Entonces, en tu caso, háblanos ahí, ¿cómo te has sentido? O sea, es como que, wow, este es mi ancla o este no es mi ancla. Fíjate que en estos días en Instagram vi una estadística, un estudio, algo así que hicieron en Chile, que decía que de 10 parejas que emigraban, 8 se separaban. O sea, es una estadística bastante alta, ¿no? Y hubo incluso como que una conferencia, algo así, donde estaban hablando de ese tema porque era bastante preocupante. Y bueno, no sé por qué nada más hicieron el estudio en ese país, porque si nos ponemos a hacer ese estudio en todos los países, me imagino que la estadística también debe ser, por ahí van los números, ¿no? Y fíjate que yo tenía ese miedo porque para mí uno de los valores más importantes es el matrimonio. Yo valoro mucho mi matrimonio, demasiado, demasiado, demasiado. O sea, mi matrimonio es Dios y después es mi pareja. Después viene mi hija y después viene todo lo demás. Entonces yo valoro muchísimo eso, ¿no? Y tenía ese miedo de que, ay, estaré tomando la mejor decisión porque si esto pasa, pues para mí va a ser un quiebre muy grande, ¿no? Porque para mí es muy importante, demasiado importante Mm, esta relación en mi vida, ¿no? Y mm, fíjate que ha sido, como dices tú, un ancla, de verdad que sí. Cuando migramos a México, que nos vimos los dos solos, estamos tú y yo, más nadie. Y nos unimos más que nunca. Y desde ahí de verdad he sentido muchísima unión. O sea, ha sido una unión que no es que no la haya sentido antes, sino que precisamente por el proceso que estamos viviendo, ha sido como una conexión más profunda de que si hemos podido con esto, podemos con todo juntos. O sea, ya lo que venga, no importa, puede venir un tsunami que aquí estamos juntos. Entonces, en mi caso, gracias a Dios, ha sido más unión y más conexión. Pero sí tenía ese miedo, lo que tú estás diciendo, porque conozco también muchas parejas que han pasado por esa situación y lamentándolo mucho, pues terminan en separación. claro. Ujú, Es que es genial. mucho cambio, es o Ujú, sea, es cuando uno sale del país pasa por un proceso sí de duelo porque todo está transformándose, hay que dejar ir muchas cosas como por ejemplo para ti fue la comida, ¿sí? Como dejar ese arraigo que uno tiene a lo que comía todos los días, que a mí también me pasó. Cuando yo llegué aquí, yo comía arepas todas las mañanas en Colombia y yo vivía con mis papás hasta que me vine y todas las mañanas mi mamá se levantaba y hacía arepas. Y cuando yo llegué aquí, ¿qué arepas? O sea, cuando yo me quería dar como un mimito, yo me hacía arepas, pero no era que yo comiera arepas todos los días. Entonces, como que hay mucha transformación que me imagino que por eso también las parejas quiebran, porque de pronto no logran encontrar como esa flexibilidad, sino hay mucha más tensión y ¡puf! Las cosas se rompen. Que yo quiero como hablar de eso también respecto a la migración, como esa necesidad de ser flexibles en el proceso, porque, por ejemplo, te quería preguntar, Francia, ustedes decidieron México y ahora están en España. ¿Tenían como una idea de que iban a estar en México más tiempo o que se iban a ir a España? O sea, ¿cómo manejaron eso? Porque yo siento que esas decisiones son fuertes, o sea, como que otra vez nos tenemos que ir con la niña, no sé qué. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, fíjate que O para inicialmente, ustedes. como le comentaba a Endrina esta tarde, inicialmente nosotros nos veníamos para acá antes de salir de Venezuela. Después el plan cambió porque mi esposo tiene mucha familia en Estados Unidos y la idea de llegar a México era simplemente estar un tiempo porque estaba activo un sistema para poder llegar a Estados Unidos. Cosa de que por cambio de gobierno eso se terminó y como quien dice nos quedamos varados porque no era la idea quedarnos allí. Y por cuestiones de la vida pues no se dio. Y esa también fue una resistencia que tuve porque yo decía, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, ahora sí me voy a devolver a Venezuela. Yo dije, ok, como no se dio, me voy. Y entonces empezaron a irse muchos venezolanos de nuevo a Venezuela que estaban en México y yo dije, ¿qué pasa si yo también me voy? Pero después dije, no, no, ya yo salí de allá, ya yo tengo que seguir para adelante, yo no puedo devolverme, voy a volver a lo mismo, yo mejor
voy hacia adelante. Y todo se dio de una manera sumamente rápida para venirnos para acá. Pero ya teníamos la idea porque ese había sido el plan A. Llegamos al plan B y volvimos ahora al A. Pero este siempre fue el plan de venirnos para acá. Wow. Claro, entonces ahí también se requiere como ese nivel de conexión, pero también de flexibilidad de que, ok, no salió esto, ¿qué vamos a hacer con lo otro? Volvamos al plan A, volvamos a Venezuela, como que Sí, 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 wow. fue un año, por eso les digo, fue un año de muchísimos cambios, porque entonces era también, vivimos ese año en incertidumbre. Y en, voy a comprar esto, no porque ya me voy y después no me lo voy a poder llevar. No voy a hacer, no porque ya nos vamos. No porque ya nos vamos a ir. Llega esto y entonces igualito, ok, nos veníamos para acá, pero no podíamos comprar los pasajes de la noche a la mañana. Entonces también como que, no, ya nos vamos, pero no sabemos cuándo, pero sí nos vamos a ir, pero no nos vamos, pero sí, o sea, fue un año de mucha incertidumbre y la incertidumbre a mí me molesta bastante. Oh, wow. Porque tocó transitar en esa incertidumbre y he aprendido, hice las paces, como dice aquí mi amiga Endrina, con la incertidumbre, porque, o sea, no sabemos si mañana vamos a estar vivas o no. Entonces es como que la vida en sí es una incertidumbre. Entonces vamos a vivir la incertidumbre con amor, con paz y que fluya, pues. Y ahora estoy como más fluida con los cambios. Bueno, ustedes se han dado cuenta cómo soy yo, ¿no? Que yo a veces con los cambios como que intento tener el control de todo, pero últimamente lo he soltado mucho. Un aprendizaje más de todo este proceso. Te voy a dar Mm, una afirmación o un mantra que a mí me encanta, que es: estoy cómoda en la incertidumbre o estoy cómoda en la incomodidad. O sea, porque la incertidumbre es muy incómoda, pero hay que buscar esos momenticos de estoy cómoda. Y siempre, pues, el sistema nervioso, ¿no? La respiración, buscar esos momentos de ir al centro, de ir sí, a la quietud en medio del caos. Pero qué increíble, claro, qué bonito todo lo que estás diciendo y todo lo que has porque aprendido y lo que te toca por aprender, lo que viene por aprender. sí, la incertidumbre nos saca mucho de esa necesidad de control para todo, porque es eso, es como, lo siento, no tienes el control en este momento. Y yo siento que es una de los, como de lo que uno puede sentir más real de lo que es la vida, porque la vida nada controlas. Tú crees que controlas, pero en realidad tú no controlas nada. Y Tu cuerpo es lo a mí me único, o gusta, sea, sí, ni tus emociones, porque las emociones las tienes que vivir. Eh, sí. Ujú. pero la incertidumbre conecta mucho, o a mí me conecta mucho con la curiosidad, como con esa, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Con esa magia de la vida, ¿no? Como, Que viene siendo como bueno, una sorpresa. Ahorita que Carlos lo sí, con dice, es la como una sorpresa. sorpresa. Sí, es como, no, no sé qué va a pasar, pero qué chévere no saberlo. O sea, como que pueden pasar, ahí me conecta también mucho con la abundancia, porque pueden pasar tantas cosas, hay tantas posibilidades. Eso es la incertidumbre. La Ay, incertidumbre me es una encanta. muestra de miles de oportunidades que hay para ti y alguna va a conectar contigo o tú vas a vibrar hacia ella o ella vibra hacia ti, pero como que en realidad la incertidumbre tiene esa magia de la sorpresa de, pucha, no sabemos qué va a pasar, pero qué chévere. Y mira, o sea, y dijiste como, no, yo me imaginaba que Málaga era muy lindo, pero me sorprendió, es hermoso. Y yo como, sí, qué chévere, porque eso es la incertidumbre. Yo creo que con la incertidumbre la vida te muestra que es mucho más de lo que tú crees, de lo que tú crees aquí en la mente y piensas que, ay, es esto o lo otro. No, la vida es demasiado más espectacular de lo que uno se puede imaginar. Obviamente trae sus retos y obviamente en la incertidumbre uno se siente muy perdido y uno quisiera saber alguito, por favor, muéstrame alguito, pero a veces no, a veces también es chévere como dejarse sorprender por la vida. Y migrar definitivamente es eso. Yo Es una siento Sí. que sorpresa. Sí, todos es venimos con una incertidumbre. idea. Yo, por ejemplo, vine con la idea de que me iba a quedar un año y a mí me gustó tanto todo lo que viví aquí que yo me quise quedar más tiempo y ya luego ya decidí quedarme completamente. Pero a mí también me tomó 7 años definir que me quería quedar acá en Estados Unidos. Wow.
Entonces, lo mío fue por 6 meses. Yo me venía por 6 meses y bueno, terminó, ya voy a cumplir 10 años aquí. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar esto? ¿Qué le decimos a la gente? pues yo pienso que preguntarle a las personas a las mujeres que están en otro país, que nos están viendo o que quieren salir de su país, como qué ideas tienen de lo que es migrar con sus hijos, qué miedos tienen, qué dudas tienen, que nos quisieran preguntar de qué es salir de aquí o de su país, no sé, de pronto eso. O tú, Francia, ¿qué? Bueno, yo les diría que no están solas, por muy solas que nos sintamos en este proceso, hay espacios como estos para que ustedes se puedan desahogar, para que puedan interactuar también con otras mamás que estén pasando por la misma situación y se sientan de la misma manera en la que yo me sentí, porque sé que no soy la única que ha pasado por el proceso y que se ha sentido de esa manera y que todas sus emociones son totalmente válidas, igual que las de sus hijos. Todo lo que sientan, den el permiso de sentir. Y síguenos, den los like, escríbanos, compártanlo con otras mamás, comenten y bueno, sigan apoyando este universo. Proyecto. Besitos. Bye.